Bueno, vamos a prepararnos para darle cabida al siguiente ponente. Voy a hacer la presentación del doctor Florencio Pérez Alviares. El doctor Pérez Alviares es un médico cirujano, abogado, titulado de médico cirujano en la UBLA en el año 85, con título de abogado obtenido en la Universidad Central de Venezuela en el año 94, especialista en Derecho Penal en la Universidad Simón Bolívar. En el 2002 es ex fiscal del Ministerio Público del área metropolitana de Caracas y nos va a acompañar con una presentación para ver el aspecto legal, cómo están los anestesiólogos ante esta situación COVID. Entonces, protección jurídica en anestesiología. El doctor Florencio Pérez. Buenas, bienvenido, bro. Bueno, gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, perfecto. Sí, doctor, puede compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias al doctor Núñez y al comité organizador por la invitación a este seminario. Este seminario trata exclusivamente de protección jurídica en la praxis anestésica. Voy a hacer como una especie de resumen de lo que es la protección jurídica. La protección jurídica es muy amplia y la vamos a concentrar en la práctica anestésica. Pero yo me puse un ejemplo porque como el tiempo es muy limitado para hablar de todos los conceptos que implican pues la seguridad y el manejo normativo para los anestesiólogos, me puse la idea como que si estamos viendo un vehículo, pero vamos a entrar como en una rueda de ese vehículo para hacer un análisis más preciso de acuerdo a la normativa, ya que hay muchos elementos, pero me interesa guiarme por un camino que transite solamente y exclusivamente por los anestesiólogos, que es el caso que nos compete en esta reunión. Existen normas y existe una especie de pirámide normativa que todo el mundo la conoce, denominada pirámide de Kelsen, que es la que establece la prelación de normas. ¿Cuál es el orden de las normas? A la parte alta conseguimos la Constitución Nacional, después conseguimos las leyes, muchas leyes, ley de la medicina, ley orgánica de salud, y luego vamos a conseguir una especie de reglamento, que esos reglamentos son dictados por el Ministerio de Salud en su época, Ministerio de Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Popular, cualquier nombre que le pongan, pero sigue siendo el Ministerio para la Salud o el Ministerio de Salud, que es el que implementa los reglamentos y las normas para el equipo médico, para las personas que trabajan en el área de salud, pues quien diseña los reglamentos es el Ministerio de Salud. Para el año 1998 se dictó una resolución, que es la 343/98, que está vigente, y se hizo una modificación para el año 2002. Hago énfasis en esto porque el Ministerio de Salud, en esa resolución 343 del 98, que luego modificó en el 2002 por ciertas circunstancias de importancia, es la que conocemos nosotros como reglamento de quirófano. La mayoría de gente que uno le comenta, pues la reconocen como resolución 343-98, pero vamos a llamarla ahora reglamento de quirófano. Este reglamento está en vigencia. Este reglamento camina en forma simultánea, en forma paralela con las normas que estipuló la Asociación Venezolana de Anestesiología, es decir, las normas de seguridad para los profesionales en el manejo de la anestesia en la República de Venezuela. Esas son las normas que tiene establecido la Asociación Venezolana de Anestesiología, pero prelanestas. Es decir, estas son más importantes porque son adoptadas por el reglamento y están más alto en la pirámide, y las normas de la Sociedad Venezolana de Anestesiología están por debajo. Por eso hay que tener en cuenta estas normas. No es que sean más importantes, sino las que tienen mayor relevancia y es las que tenemos que seguir. Las que no estén aquí, pues quedan complementadas por lo que diga el hospital o lo que esté establecido en la Asociación Venezolana de Anestesiología. Entonces, para guiar el camino de la parte anestésica, el equipo quirúrgico pues está conformado lo dice la misma resolución, en mínimo, está conformado por el cirujano principal, los ayudantes, el anestesiólogo, el enfermero instrumentista y la enfermera circulante. Eso es lo básico que se necesita para que se forme un equipo quirúrgico. Si falta alguno de esos funcionarios, de esos personal, ya no está el equipo completo. Y es posible que esa intervención no se produzca porque falta el ayudante. Siempre tiene que estar el ayudante. No se pueden hacer cirugía con un solo cirujano.
Siempre eso está reglamentado, no solamente por esta normativa del Ministerio de Salud, sino también por la Sociedad Venezolana, la Asociación Venezolana de Anestesiología, porque siempre me hacen esa pregunta. Y yo digo, bueno, pero si eso está registrado en una norma, nosotros no podemos obviarla y tiene que practicarse de esa forma. Entonces, el equipo quirúrgico que está establecido en el reglamento de quirófano, como ya lo mencioné, tienen una responsabilidad, pero hay responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad disciplinaria. No tengo que ir muy a fondo porque ya todo el mundo entiende cuál es la disciplinaria de los reglamentos internos del hospital que hayan violado el código de ética, pues es aplicable al equipo quirúrgico este tipo de sanciones ya establecidas. La que nosotros vamos a manejar ahora en este momento, que es el caso del tema de este seminario, es la responsabilidad penal. Lo estamos estableciendo en el equipo quirúrgico, pero vamos a hacer énfasis en el anestesiólogo. Como el equipo quirúrgico está conformado también por una enfermera instrumentista y una enfermera circulante, ellas no se rigen por el reglamento de quirófano. Ellas se rigen por el reglamento del servicio de quirófano. Reglamento del servicio de quirófano. Esto es un reglamento que el Hospital Universitario de Caracas creó en el año 1960. Se mantuvo en forma simultánea con muchos reglamentos del servicio de quirófano con otras instituciones hospitalarias de la época. El Hospital de Llanito, lo que se habían creado, el Hospital Militar. Entonces, como se presentaba problemas que habían incoherencias, había confusiones en cuáles eran las funciones de cada miembro de ese personal quirúrgico, ya sea la enfermera de anestesia, la enfermera jefe del servicio de quirófano. Entonces se estableció que el reglamento del servicio de quirófano que tenía el Hospital Universitario de Caracas para ese entonces, 1965, quedó registrado por el Ministerio de Salud de la época como el reglamento marco para toda Venezuela. Es decir, que todos los hospitales tienen que seguir esta reglamentación para aplicar las normas. Si hay alguna cosa que no estén incluidas dentro del reglamento, pues se sale por una norma interna. Me explico. Si hay una norma interna del hospital que esté colida con esta, pues podemos a funcionar es la norma que establece el reglamento del servicio de quirófano y no podemos usar otras normas que estén dentro del hospital, a menos que haya alguna laguna y hay que sustentarla por los cambios que ha habido desde el año 1965 hasta nuestra época en cuanto a los avances de la tecnología y los avances de la información. Entonces, dejamos entonces las enfermeras circulantes atrás porque es otro tema aparte que sigue por el reglamento de servicio de quirófano. En caso de los cirujanos principales, sus ayudantes y el anestesiólogo se rigen por el reglamento de quirófano que está en resolución 343 y que tuvo una reforma en el año 2002. O sea, a ese reglamento es obligatorio que el cirujano, el anestesiólogo se concentre. Es decir, esas son las normas que tiene que seguir. Independientemente de que no lo haya revisado, es obligatorio su cumplimiento. Porque yo he oído que muchos anestesiólogos no conocen el reglamento, pero está establecido y es el que se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque a la hora de una investigación, por parte de que se haya suscitado un inconveniente, que se haya presentado una crisis o un paciente fue lesionado o falleció, pues vamos a seguir lo establecido en el reglamento de quirófano. Es decir, qué fue lo que se hizo mal, qué fue lo que no se cumplió. Entonces, insisto, reglamento de quirófano. Estoy diciendo reglamento de quirófano en plural porque comprende varios tipos de ambulatorio, que lo vamos a establecer y que cada anestesiólogo va a funcionar en forma diferente dependiendo del ambulatorio o de la unidad quirúrgica donde se encuentre. Entonces, la responsabilidad individual del anestesiólogo entra en la misma función de todas las responsabilidades generales, en la parte penal. Pues negligencia, impericia, imprudencia. Y como les comentaba que vamos a irnos a una rueda de ese carro, pues vamos a establecernos en la parte de la inobservancia de las normas. Es decir, ya depuramos y entramos en la reglamentación del equipo quirúrgico, el funcionamiento, la responsabilidad del cirujano y del anestesiólogo. Luego nos establecemos con la responsabilidad del anestesiólogo y entramos con la inobservancia de las normas. No establecemos aquí que sin negligencia, impericia y imprudencia, porque ya sería otro tema diferente. Solamente nos vamos a concentrar en la inobservancia de las normas, que yo considero siempre, en todo caso, son las más importantes. Son las más importantes, ¿por qué? Porque no solamente en la parte de investigación se tienen que visualizar, determinar y revisar, sino que así el Tribunal Supremo de Justicia lo ha establecido. Es más, llegó a sentenciar para el año 2001 y luego en el año 2011 que el incumplimiento de los jueces, de los fiscales, en no valorar lo que establece el reglamento de quirófano fue causa de nulidad de ese procedimiento. Si no se observó el reglamento de quirófano, no se analizó el reglamento de quirófano,
esa sentencia, esos procedimientos que se tardaron años evolucionando y tratando, son nulos. Son nulos por el no cumplimiento de la normativa. Entonces, eso explica por qué nosotros nunca nos hemos concentrado a establecer la diferencia en cuanto una lesión se produce en una calle, en un establecimiento, digamos un bar, y en un establecimiento médico. Sino, si la lesión se produce en un establecimiento médico, pues deben seguirse las normas médicas. Porque hay una discrepancia con la parte fiscal y a veces con la parte judicial. Hacen una investigación de un caso de un área médica, por decir, un quirófano donde se presenta un incidente, entonces la investigación la canalizan como si fuera una investigación genérica, una investigación común. No, las investigaciones, las determinaciones de responsabilidades en materia médica son especialísimas. Es decir, y tenemos que acogernos por el reglamento. No puede servir pruebas que no estén contempladas dentro del reglamento como base para la imputación o para la determinación de responsabilidades contra el equipo quirúrgico. Entonces, el anestesiólogo tiene sus funciones y esas funciones están determinadas por reglamento. Mal podría la declaración de un testigo o de una enfermera puede servir de base para una investigación, ya que ese no es el procedimiento correcto que se debe usar en las investigaciones judiciales, en las investigaciones fiscales, sino siempre seguir el reglamento. Y si se observó o no se observaron las normas. Eso está establecido en ese reglamento de quirófano. Lo pueden conseguir en la página de Ley Médica, ahí hay una referencia para Twitter de Ley Médica y ahí pueden ustedes bajar todas esas normas, todas esas leyes, aparecen reflejadas en ese feed. Entonces, para comenzar, que es muy importante y debido al tiempo que tenemos limitado, voy a ir separando las actividades para que el anestesiólogo se mantenga en conexión con su responsabilidad, con su trabajo y en cuáles tipos de quirófanos tiene más responsabilidad que otros. Entonces, según la clasificación del reglamento de quirófanos para el año 2002 quedó establecido de la siguiente forma. Un tipo de quirófano, ojo, un tipo de quirófano A, que es el integrado al hospital, es decir, el que está pegado al hospital, el que está dentro del hospital. El hospital llamemos también inclusive a una clínica. ¿Por qué? Porque este reglamento no solamente genera obligación para las unidades médicas hospitalarias públicas, sino también igualmente genera responsabilidad y aplicación para las unidades quirúrgicas privadas. Entonces, esa integrada al hospital se llama, hay una que se llama B, que es autónoma, controlada por el hospital, pero que está pegada al hospital. No está directamente en el hospital, sino está dentro de las adyacencias del hospital, como si fuera una ciudad universitaria. Está dentro de ese ámbito, dentro de esa jurisdicción, dentro de ese rango territorial, entonces la vamos a llamar autónoma controlada por el hospital. Eso es muy frecuente que se establezcan unidades quirúrgicas de esa forma, no dentro de la estructura principal del área del hospital, sino alejada, pueden ser 50, 100, 200 metros del área hospitalaria. Ese es el tipo B. La tipo C, que es la que llaman satélite del hospital, es la que depende del hospital, funciona dentro del hospital, funciona con la administración del equipo de los jefes del hospital, tiene una relación directa, pero no están dentro del territorio, no se encuentran dentro del perímetro del hospital, entonces están alejadas del hospital, pertenecen al hospital, eso se llaman satélites, la parte administrativa y la parte de funcionamiento depende del hospital, inclusive con su mismo personal, se trasladan a esas unidades satélites del hospital que pueden quedar hasta 3, 4 y 5 kilómetros del área principal. Eso es factible y esos casos se ven en Venezuela. Tenemos un tipo D, importante en las clasificaciones C y D. La tipo D es la satélite independiente. Es una quirófano que ustedes encuentran en una quinta, en un edificio empresarial. Esas son unidades satélites y están clasificadas como D, que son satélites independientes. No pertenecen a algún hospital, no pertenecen a alguna estructura principal, pero funcionan en forma aislada. Pero por eso se llaman satélites independientes. Y hay una que se creó en la reforma, que fue la integrada al ambulatorio. Se crearon ambulatorios y se crearon unidades quirúrgicas y a eso lo llaman unidades quirúrgicas de tipo E. ¿Por qué? Porque dentro de su mismo ambulatorio cuentan con todos los servicios. Tienen un banquito de sangre, tienen una unidad de rayos X, tienen una ambulancia, tiene todo dentro del mismo parámetro como si fuera un mini hospital, una clasificación, y así quedó establecido y así funciona. Entonces dependen y casi funcionan, su responsabilidad es parecida a la de las tipo A y B. O con la C y la D, que vamos a comentar ese punto ahorita más adelante, porque es para que uno considere y tenga en cuenta cómo se puede ver en un problema si no conoce esta normativa
y que siempre es muy frecuente. Es frecuente que esto pase por un desconocimiento de esta parte normativa. Entonces, para hacer énfasis en esta parte de lo que le estamos comentando respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de las normas y el conocimiento de esas normas por parte de todos los médicos y todo el personal que trabaja en un hospital, el artículo 16 de ese mismo reglamento de quirófano establece que es muy importante y es donde se deriva la conexión con esa Asociación Venezolana de Anestesiología, o sea, es donde hay el fundamento legal para decir que lo que dice la Asociación Venezolana de Anestesiología en su normativa son de obligatorio cumplimiento. Inclusive para anestesiólogos que no estén registrados, que nunca vayan a ninguna reunión, ahí esas normas los alcanzan. ¿Por qué? Porque hay una relación directa, hay un fundamento jurídico para establecer de que ese artículo 16 establece esa conexión con la Asociación Venezolana de Anestesiología. Por eso, este deber del jefe de esa unidad, del jefe de la unidad quirúrgica, A, B, C, D o E, conocer, cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias, las que estamos estableciendo, estas mismas y las que aparecen registradas dentro de todo el proceso, ya sea en el hospital o en una unidad satélite. Debe conocer y cumplir y hacer cumplir los reglamentos del Ministerio de Salud, todos estos reglamentos que estamos estableciendo, y hay muchos más dependiendo de cada especialidad. En cada área se crea un reglamento, para los intensivistas, para los radiólogos, pues se crea un reglamento y hay que conocerlo para aplicarlo, porque eso tiene su importancia a la hora de una investigación y determinar responsabilidades para no apuntar como si fuera con una escopeta a veces a quien le pega un tiro. No, es solamente al indicado el que tenga la responsabilidad y los demás quedan descartados porque solamente debe atacar o debe presentarse un procedimiento contra el que incumplió esas normas y de acuerdo al funcionamiento y de acuerdo al resultado de la actividad que realizó que produjo un daño. Entonces, las otras normas del hospital que estén incluidas y las recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Cirugía y Anestesiología. Estas son las dos únicas especialidades que están contempladas en una norma, en un reglamento, donde establecen esa conexión. Es decir, la Sociedad Venezolana de Anestesiología hace las normas y lo hace correctamente y las puede ejecutar y se pueden usar en una investigación si se incumplió o no se cumplió. ¿Por qué? Porque por referencia al reglamento de quirófano así lo hace constar en ese artículo 16. Entonces, cuando preguntan, bueno, ¿son obligatorios completos? Claro que sí. No solamente para los cirujanos y los anestesiólogos, sino para las que se hayan creado por las asociaciones de las especialidades médicas que estipulen un funcionamiento, una normativa general para todos los hospitales en Venezuela. Eso a fin de evitar que cada hospital esté generando normas. ¿Por qué? Porque a veces hay incongruencias o tocan puntos que no tienen nada que ver con la especialidad o chocan o invaden campo. Entonces la ginecología invade el campo de la cirugía. Entonces el cirujano invade el campo del cirujano de mano. El cirujano de mano invade el campo del traumatólogo. Entonces cada especialidad debe tener sus normas y a la hora de una investigación, el fiscal, ¿qué es lo que va a pedir? El fiscal va a pedir las normas por las cuales usted elabora, desarrolla su trabajo y a ver si cumplió o incumplió esas normas establecidas por esa asociación en conexión con ese artículo 16 creado por el Ministerio de Salud de obligatorio cumplimiento para todos los médicos o personal paramédico que se ha involucrado dentro de esta normativa. Es decir, para que no haya ningún problema a la hora de conocer dónde está uno sentado, debe conocer las normas. Y conocer las normas implica que se quede más tranquilo el resto del personal, porque se genera una especie se ha generado una especie de tendencia en los últimos años, pero eso ya ha estado cambiando, en que el líder de la cirugía era el cirujano y él era responsable de todo lo que pasara. Ese tipo de responsabilidad de tipo capitán de barco ya no existe. Las responsabilidades son individuales. Las responsabilidades son individuales y así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencias donde indican que debe valorarse la reglamentación establecida para ese médico a la hora de hacer una investigación. Entonces, vamos a seguir. Como les había comentado, que estamos sacando extractos para los anestesiólogos en cuanto a la normativa que debe seguirse y en cumplimiento de estas normas genéricas en forma obligatoria para los equipos. Fíjate que las unidades C y D, la unidad C, que era la que dijimos que estaban aisladas del área del hospital, y la D, que era la satélite independiente. Esas dos, el nombre satélite
hace que se creen dos obligaciones importantes. Una, que esté ubicado hasta 5 kilómetros de un hospital o de una clínica. Esto está resumido, no está establecido en la norma, pero yo lo resumí para hacer más didáctica la presentación de estas normas. Entonces, las unidades satélites C y D deben estar ubicadas hasta 5 kilómetros de una unidad de cuidado intensivo. Es decir, estoy operando, soy anestesiólogo, tengo un paciente en una unidad satélite y se me puede presentar un caso de una emergencia, el paciente tenga un paro cardiorrespiratorio, que puede suceder, entonces tengo que tener una solución porque no voy a tener otro tipo de servicios dentro de esa unidad de satélite. No tengo banco de sangre, no tengo cuidado intensivo. Entonces el Ministerio de Salud le dice, usted puede ejercer su práctica quirúrgica en esa unidad satélite, pero debe cumplir con estas indicaciones. Hazme que esté ubicada ese quirófano por lo menos a 5 kilómetros de una unidad de cuidado intensivo, que puede ser la unidad de cuidado intensivo de una clínica, de un hospital o de un ambulatorio que esté disponible. Que el tiempo de transcurso del tiempo de que se transfiera al paciente de esa unidad médica quirúrgica a una unidad de cuidado intensivo no sea mayor a 10 minutos. Esto tiene tu explicación. Había ido comentarios de que había médicos que decían que ellos tenían normas que decían, establecidas, que decían que un paciente no se puede trasladar hasta que no se estabilice, porque en los últimos congresos a nivel internacional se establecía de que el paciente hay que estabilizarlo antes de sacarlo del quirófano, hay que reanimarlo y estabilizarlo. Bueno, esas son normas especiales de las sociedades científicas que tienen valor científico. El problema que tenemos aquí es que nosotros debemos seguirnos por normas que están establecidas en las leyes. Si nosotros no estamos de acuerdo en una norma, por ejemplo, decimos, yo no puedo trasladar a un paciente en 10 minutos, tenemos que apelar a esa norma y pedir que esa norma, a través del Tribunal Supremo de Justicia, sea cambiada. Es decir, solicitar la nulidad de esas normas. Pero mientras esté en funcionamiento, hay que usarlo. Ahora, el tiempo de los 10 minutos sí es importante. Porque en 10 minutos, un paciente, por más por más experimentado que sea el anestesiólogo, va a ser un poco complicado que él lo pueda reanimar en ese tiempo. Por eso es que se le exige que tenga un convenio con una unidad de cuidado intensivo que esté cerca y que el traslado sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es posible que lleguen a reanimar el paciente. Es lo muy frecuente que pasa. Lo reaniman. Pero entonces el paciente queda en vida vegetal. Entonces la mayor cantidad de casos que se encuentran a nivel fiscal son de pacientes vegetales, que no tuvieron esa oportunidad de que fueran trasladados a una unidad de cuidado intensivo en lo más pronto posible. Esto no aplica para las unidades médicas tipo A, B y E. ¿Por qué no aplica? Bueno, porque en los hospitales hay unidades de cuidado intensivo. Es más, pueden trasladar hasta un carro completo y el equipo de cuidado intensivo lo pueden trasladar inclusive hasta el quirófano. Sí, van del carro de UCI y lo llevan hasta allá y se hace la reanimación. No hay ningún problema por eso. Ahí no cuentan los 10 minutos. Estamos contando los 10 minutos y el tiempo es para las unidades de las satélites C y D. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo, porque si una investigación se va a hacer porque se haya producido una lesión en un paciente, un daño o una lesión muy grave, pues se va a pedir, lo primero que se va a pedir es esto. No es que haya hecho un convenio, sino que tenga disponible una unidad y que lo trasladó. ¿Cómo se puede verificar si el tiempo de traslado fue el correcto? Pues a través de la anestesia. La anestesia se indica a qué hora fue el incidente y a qué hora salió la unidad o a qué hora mandaron al paciente para esa unidad de cuidado intensivo. Pero esta norma va emparejada con esta otra, que dice que las unidades satélites C y D deben contar con medios de transporte adecuados o contratar servicios especializados para tal efecto. Esto tiene sus implicaciones, yo sé que tiene sus implicaciones económicas, porque muchos pensarán, bueno, yo no puedo tener una unidad de cuidado intensivo, una ambulancia tipo A, como el reglamento lo establece, el reglamento de transporte de pacientes extrahospitalarios, establece que las unidades tipo A son las que tienen cuidado intensivo, es las que tienen ventilador, tienen equipo completo, cardiovector dentro de la unidad, y eso es costoso. Pero la norma lo establece así y las investigaciones van ajustadas a ese cuadro. Las unidades satélite deben contar con medios de transporte adecuados o contratar servicios especializados para tal efecto. Es decir, contratarlo por el tiempo que lo necesiten si consideran que un paciente pueda presentar un problema grave, un paro cardiorrespiratorio que puede ocurrir. El problema no es que ocurra eso, porque eso puede ocurrir. El problema es que ocurra un incidente dentro del quirófano, eso no está descartado, eso puede ocurrir. El problema está en cómo lo solucionaste. Si se presenta un incidente y lo supiste resolver de la forma correcta, de la forma que las normas establecen,
se trasladó el paciente a una unidad de cuidado intensivo y en la mitad del camino el paciente pues, puede fallecer, ahí no existe responsabilidad porque se están cumpliendo con las normas. Por eso el ministerio dice, opera, trabaja en tu unidad quirúrgica satélite, pero cumple las normas. Si el transporte no se hace en medios adecuados, no se cuenta con los recursos, ahí pueden haber inconvenientes en la presentación o en la investigación, en la determinación de responsabilidad. Yo les aconsejo que consideren estos puntos a la hora de que presenten un problema o una situación de operar, pónganse de acuerdo con otras unidades quirúrgicas y hagan una especie de pote y tengan una unidad disponible. ¿Por qué? Porque esto va a acarrear consecuencias. Nunca ha sido revisado, pero se está empezando a revisar y esos son problemas que deben ocurrirse. ¿Por qué no se ha hecho tanto esfuerzo en esto? Porque las investigaciones no se han hecho bien. ¿Por qué? Porque a veces los fiscales que llegan no tienen conocimiento, llegan nuevos y no conocen estas normas, pues las investigaciones se hacen en forma común. Y esas investigaciones comunes pues no llegan a nada. Lo que se hace perder tiempo y las investigaciones se deterioran y se pierde la continuidad de esa investigación. Seguimos. Dentro del reglamento de quirófanos, especialmente para los anestesiólogos, que fue diseñada por este seminario, a petición del doctor Moreno, es que la evaluación del paciente se debe hacer de tres oportunidades. Una evaluación previa, que debe ser más o menos 5 días, antes de la intervención, un estudio completo del paciente en su análisis anestesiológico, en su análisis anestésico, qué problemas puede tener, qué complicaciones, cuáles son los medicamentos que necesita, y todo lo que ustedes hacen en su análisis previo. En una hora antes de la intervención también se implica que debe revisar porque puede haber cambiado algo y se revisan todos los exámenes de laboratorio. Y ahí es donde se presenta se ha presentado no como conflicto, sino una discrepancia de quien toma las decisiones en un quirófano. En el quirófano ninguno tiene prepotencia, predominancia sobre la toma de decisiones a la hora con un paciente en una unidad quirúrgica. ¿Por qué? Porque si falta algún requisito de lo que o el médico anestesiólogo ve que algún laboratorio reciente salió alterado, porque un tiempo de coagulación muy alto, pues tiene que suspender la cirugía. ¿Por qué? Porque si hace la cirugía, pasa por ese filtro, la otorgó, le dio prioridad, el médico cirujano le pidió que la ejerciera porque no tienen tiempo, y pasa algo, el responsable no va a ser el cirujano, el responsable va a ser el anestesiólogo que dejó ese filtro correr, porque el responsable de determinar si ese paciente estaba apto en forma de bioquímica o de laboratorio estaba apto para ser intervenido, pues el anestesiólogo. Entonces ahí le viene una responsabilidad directa. No es porque si la cirugía pasa algo, que el paciente se desangre o que tenga algún problema de coagulación intraoperatorio, el responsable no es el cirujano, el responsable es el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque él era el responsable de determinar. Por eso es que la ley le permite tomar esa decisión y este mismo reglamento le da esa preeminencia, ese poder de tomar una decisión y decir yo suspendo esta cirugía porque no puedo continuar con ella. Y le informa al jefe de la unidad, es decir, es preferible no hacer nada, cerrarla, cambiarla, bueno, se perdieron recursos, el paciente se trasladó, que se gastó, eso no importa. ¿Por qué? Porque está en juego, es la responsabilidad individual del anestesiólogo en cuanto a que permitió eso. Otra recomendación que es importante aquí, que la vamos a tocar en cuanto a este tipo de evaluaciones, es que muchas veces, y hemos tenido, he oído casos y he tenido casos, donde hay un médico especialista, por lo menos un pediatra, que le hace una indicación a la mamá, al niño, mire, el paciente es asmático y tenemos que colocarle tal medicamento, Verular, no sé qué, durante la anestesia. Sí, es mejor que si el médico anestesiólogo siga las instrucciones, así no sean en forma rígida, porque a lo mejor él dirá, bueno, no lo necesita porque yo lo veo en buenas condiciones, en este momento no es necesario. Pero hay que tener mucho cuidado porque si el paciente menor o un paciente adulto presenta algún inconveniente, se lo van a atacar a la falta de ese medicamento. Es decir, no van a decir que fue por otra falla, sino van a decir que el médico especialista no usó el medicamento. Entonces es preferible, así sea en forma muy discreta, se usó una gotica de ese medicamento. Algo así porque es mejor evitar inconvenientes. Porque he notado que se han abierto investigaciones y se han determinado responsabilidades por esa simple tontería de decir, no, yo no le coloqué ese medicamento porque yo lo consideré que no era, no, porque su médico se lo indicó. Entonces, a veces pueden haber disyuntivas y conflictos entre las especialidades en decir, sí, yo debía habérselo colocado, pero el otro, el que lo indicó, va a decir que era necesario. Entonces, si el paciente tiene algún incidente, es mejor que se cumplan las indicaciones que hacen sus especialistas, las otras áreas especializadas para el anestesiólogo y lo consideren en su nota evolutiva o en su examen preoperatorio, en su evaluación.
y lo consideren también durante el transoperatorio para evitar inconvenientes de este tipo y que las investigaciones no determinen esas responsabilidades por no cumplir con las normas, porque ahí dice, previo a la operación. El artículo 35 es donde se establece en el parágrafo único, donde uno puede usarlo para decir yo no puedo continuar con esta intervención porque no se cumplen los requisitos. Me falta algo y eso que me falta no puede continuar la cirugía, por lo tanto la voy a suspender. Y eso no merita ninguna responsabilidad, ningún tipo de nada. Le comunica al jefe y una vez que estén los requisitos completos, que ese tiempo de coagulación que es completo, que ese examen que faltó, el examen preoperatorio, no tiene el COVID-19. No estamos hablando del COVID-19 porque no es el fin que lo indicó el doctor en el inicio de la charla. Pero si falta algún examen de laboratorio que ustedes consideren que es importante para que el paciente esté en buenas condiciones, es mejor hacerlo. Entonces, esas son las responsabilidades directas del anestesiólogo en esta fase. En el acto quirúrgico, después que se concluye el acto quirúrgico, el anestesiólogo debe acompañar al paciente hasta la unidad de cuidados post-anestésico, que en todas las unidades es obligatorio el tener una unidad de pacientes de cuidados post-anestésicos. El médico anestesiólogo es el responsable y decide el alta a su habitación o domicilio. Voy a hacer una acotación aquí importante con respecto a este artículo. Hay no sé si es esa información porque siempre aparecen comentarios y no sé si son bien intencionados o son malintencionados. En las unidades de cuidado intensivo, el que toma las decisiones es el jefe de ese servicio. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, así lo establecen las normas. Él es el que decide quién ingresa y quién no ingresa. Si un paciente está en una unidad de cuidado postoperatorio o anestésico y él tiene un incidente y amerite que sea trasladado a la unidad de cuidado intensivo, el responsable hasta que no pase de la puerta de cuidado intensivo, el responsable es el anestesiólogo que tiene a cargo el paciente. Es decir, no pueden derivarse la responsabilidad. Así el médico, el jefe del servicio, suspenda el ingreso por cualquier motivo. El jefe de la unidad de cuidado intensivo, cualquier motivo puede tener. No tiene personal, falta algún equipo, que la unidad está contaminada y puede suspender. Es decir, la responsabilidad no va a recaer si le pasa algo al paciente en la unidad de cuidado intensivo. Ojo con eso, porque siempre me encuentro con que atacan al de la unidad de cuidado intensivo, lo ataca porque no lo quiso recibir, si eso no tiene ningún inconveniente. El responsable es el médico anestesiólogo del cuidado del paciente. Él lo egresa ya a la habitación o a su domicilio. Diferente es cuando el paciente sale de quirófano directamente ya por convenimiento, porque la cirugía era muy grande, era de alto riesgo, y ya se acuerda en que el paciente sale directamente 1 o 2 días a la unidad de cuidado intensivo por la magnitud de la cirugía. Eso ya pasa directo, y ahí sí entra en responsabilidad el equipo de la unidad de cuidado intensivo y delega el anestesiólogo esa responsabilidad en ese equipo. Pero mientras el paciente no salga de la UPA, es el cirujano especialista. Pueden haber diferencias, pueden haber reglas, normas internas del hospital que pueden cumplir. Que si no, yo dejo a mi equipo de residentes y yo lo dejo ahí en la unidad de cuidado postoperatorio y yo me voy. ¿No? Eso lo pueden decidir. A la hora de determinar la responsabilidad tiene que estar eso definido dentro de las normas. Las normas internas del reglamento de los residentes deben cumplir, deben estar pendientes, llamarán a su jefe a punto. Pero todo está por escrito, porque a la hora las investigaciones no van a ser directamente al reglamento, al reglamento interno de los hospitales, sino las investigaciones van a ser al reglamento del quirófano. Entonces, el atacado primario va a ser el anestesiólogo. ¿Sí? ¿A quién dejó usted? Bueno, aquí tengo mi lista, aquí yo dejé ordenado esto, le transferí esa responsabilidad a este tercero, a este equipo, que nosotros trabajamos así, pueden decir. El responsable es el jefe el encargado de esa unidad, porque pueden haber muchos pacientes y puede ser una unidad de UPA muy especializada y tenga su equipo especializado, pero debe todo normatizarse, reglamentarse internamente para que no haya conflicto con estas normas que son generales, son de obligatorio cumplimiento y a la que las investigaciones, ya sean investigaciones judiciales o investigaciones fiscales, pues van a orientarse a lo que está establecido en las normas, siguiendo los consejos y las determinaciones que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia, donde dice, el reglamento es importante. Toda investigación que no analice el reglamento es nula. Toda la investigación que no analice y describa en los reglamentos internos de quirófano o de las unidades médicas son nulos. Por eso es que es mejor conocerlo, actualizarlo y conocerlo. Si falta alguna norma dentro de las cuestiones normativas para los anestesiólogos,
o hay alguna laguna, ¿bien? Pero esto no está contemplado aquí, o no dijeron tal cosa con respecto a esto. Bueno, para eso está la Sociedad Venezolana de Anestesiología, entonces que creó, desarrolló, y la tiene muy bien desarrollada, porque la R muy bien desarrollada, que son las normas de seguridad para el ejercicio profesional en la anestesiología en instituciones públicas y privadas de la República de Venezuela. Entonces ahí se establece que si el paciente es pediátrico, que si el paciente está operado, que si el paciente es un anciano, que si el paciente es un niño, una mujer embarazada. Eso está establecido ahí, qué se debe hacer, qué se debe usar. Y cada 2 años pues la van actualizando. Entonces a esas normas, si hay alguna laguna en las normas generales, pues a esas normas debemos que establecernos, a esas normas. Yo les indiqué las que están contempladas, que son de importancia en el manejo del paciente en la primera fase. Es decir, dónde trasladarlo, qué hacer, con qué contar, qué debo hacer y cuál es mi responsabilidad dentro de las normativas de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que se relaciona con el reglamento de quirófano establecido por el Ministerio de Salud a través del artículo 16 de ese mismo reglamento, de esa misma resolución 343 del año 98 y fue modificada. Bueno, yo había cortado la charla porque era un poquito más larga, pero la redujo por el tiempo que me dieron. No sé cuánto tiempo ha transcurrido, pero vamos a entrar un poquito en un lapso ya en la parte de preguntas. Entonces, el comité organizador, muchas gracias por la invitación y estoy atento para preguntas que quieran hacer en referencia a este programa. Bueno, doctor Moreno. Muchas gracias, doctor Pérez Alviares, excelente presentación. Estamos tratando de sintetizar, porque hay muchas preguntas, pero creo que las podemos sintetizar en unos pequeños grupos, ¿no? Para sintetizarlas. Tenemos una pregunta referente que los protocolos no son leyes, pero si yo de alguna manera me ajusto al protocolo que se esté llevando en mi hospital o al protocolo que tenga recomendada, por ejemplo, la Sociedad de Anestesiología, si yo me ajusto a ese protocolo, de alguna manera, ¿eso me protege a nivel legal? Sí. La Sociedad Venezolana de Anestesiología, pues, a diferencia de otras sociedades, es la que más ha desarrollado y pues no está de más decir que es el área de especialistas en medicina, los anestesiólogos, que más cantidad de abogados tiene. Eso no es para menos que no hayan desarrollado un mejor, hayan diseñado unas mejores normas para el desarrollo. Y es cierto, lo que yo reflejé ahora es muy sintético, muy comprimido. Hay muchas cosas que se pueden presentar dentro del quirófano, en los protocolos de manejo del paciente, quién lo lleva, quién lo trae, quién lo carga, quién lo sube, quién lo va. Eso está ya contemplado por la Sociedad Venezolana de Anestesiología en esas normas que yo dije antes, que son las normas de seguridad para el ejercicio profesional de anestesiología en instituciones públicas y privadas de la República de Venezuela. A esas normas nosotros podemos, si esos protocolos del hospital no chocan con estas normas, por eso es que debe haber una especie de homogeneidad entre las normas que establece la Sociedad Venezolana de Anestesiología y las que están en el hospital y se puedan homogeneizar, porque si discrepan, pues no van a haber problemas. ¿Por qué? Porque estas normas de la Sociedad Venezolana cubren casi todo el territorio. No va a seguir un protocolo que establece el hospital el más importante de Venezuela, a compararlo con una unidad ambulatoria de un pueblo. Entonces es mejor que la Sociedad Venezolana establezca las normas, porque si yo me voy a regir por el protocolo del hospital, voy a salir desfavorecido, en caso de que yo sea anestesiólogo en un pueblo, en una provincia. Entonces, es mejor seguir estas normas e irlas ajustando, irlas tomando y haciendo una sola como se hizo con el reglamento de las enfermeras, el circulante de quirófano. Habían entrado a los hospitales, tenían una. Entonces el colegio, el ministerio dijo, vamos a crear uno para todo Venezuela. Entonces, esas normas deben ser más bien que se apliquen las de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y creo que no chocan en los protocolos con los de los hospitales más avanzados. Todo. Sí, teníamos una que supongo que hace un residente. Uno siempre habla de que el residente es como la cuerda, el punto más débil, ¿no? La pregunta es, ¿puede un residente negarse a practicar una anestesia, un acto anestésico, si está en desacuerdo con las condiciones en que se están sometiendo?
Por ejemplo, en un paciente que considera que no debería realizarse la cirugía porque es una electiva y es un paciente sospechoso de COVID, ¿puede el residente negarse aunque el adjunto le esté indicando que debe hacerlo? Doctor, he oído varios comentarios, no me lo han hecho como consulta, pero sí he oído de algunos médicos que lo han hecho como una especie de queja de que por estos tiempos de pandemia les han estado explotando con los horarios. Entonces yo me quiero revelar, pues yo no quiero trabajar 10 horas más. Yo voy a adelantar algo, por lo menos con el conocimiento que yo tengo en el área por haber estudiado medicina. En la medicina se sigue un sistema de tipo militar, tipo jerárquico. Y existen normas que los residentes están obligados a cumplir cuando ingresan a ese posgrado. Y una de las normas más importantes es seguir las indicaciones de su jefe, de su jefe adjunto, los jefes de servicio y el director del hospital. Entonces no puede venir un residente a tomar decisiones que no estén contempladas. Diferente es que él se niegue por otras circunstancias, pero eso se mantiene aislado. Es decir, esa negativa aislada no puede producir como un elemento general para todos los residentes. Es decir, yo no me quiero arriesgar porque yo soy trasplantado, yo tengo más riesgo y yo no puedo asistir a ese paciente. Eso es otra cosa diferente, pero debe manejarse a nivel, primero con el jefe de residente. Le hace un comentario al jefe de residente para no violar la estructura jerárquica en la cuestión. El jefe de residente se reúne con el jefe del departamento, del posgrado de anestesia, o con el director médico de esa especialidad, o con el docente de mayor jerarquía, y llegan a un acuerdo, cumplen para resolver ese problema y no tratar de sacarlo del hospital, porque eso es un problema que es de la calle, ni es de la fiscalía, ni es de los tribunales, es un problema interno. Ese problema interno se tiene que resolver. Si de las conclusiones de que se revele un residente, se revela, y eso le cae consecuencias de tipo ética o administrativa, pudiera ser suspendido el posgrado, porque deben cumplirse las normas, no solo la de los anestesiólogos para atender a un paciente, sino las normas internas de esos residentes para el cumplimiento de sus funciones, ya que están en un periodo de formación. Entonces, esos residentes, a pesar de que son residentes, son médicos, igual que todos los médicos, tienen las mismas responsabilidades. Así se ha contemplado. Yo anteriormente creía que el responsable era el adjunto, ¿no? El residente opera, practica una cirugía, y da anestesia en una cirugía, él es responsable, es autónomo. Entonces, puede estar supervisado, pero si él aparece firmando la hoja como el anestesiólogo, pues tiene sus responsabilidades, igual que el principal. Entonces, las decisiones de que un paciente sea atendido por un residente va a depender de su jefe. Y que si hay problemas internos de que yo no quiero porque estoy sobresaturado, que tengo infecciones, que yo pues, no me quiero morir, eso es otra cosa que debe manejarse a nivel disciplinario interno dentro del hospital. Sí, quedó bastante claro. Teníamos otra observación, es referente por esta situación de las cuarentenas, de las restricciones que hay para el acceso a los hospitales, el transporte, el problema de gasolina que tenemos aquí en Venezuela. ¿Cuál es la posición? ¿Podemos negarnos a dar anestesia cuando el equipo no está completo? Por ejemplo, en muchos casos se presentan que deberían haber por lo menos 3 enfermeras. Está la circulante de anestesia en el quirófano, pero muchas veces plantean de entrar a quirófano con un instrumentista y la circulante de cirugía, sin la circulante de anestesia. O sea, ¿puede uno negarse a dar anestesia en esas circunstancias por falta de personal? Sí, doctor, el reglamento de quirófano establece que lo mínimo que para establecer una cirugía es solamente el médico cirujano principal, un ayudante obligatorio, el anestesiólogo, una circulante y la instrumentista. Si falta la anestesia no es necesario, pero si falta la circulante no se puede, si falta la instrumentista no, si falta un ayudante no. Entonces, si faltan otro personal, el mínimo que para practicar la cirugía es ese. Ahora, si la cirugía es de alta complejidad que requiere otro tipo más personal, 2, 3 cirujanos ayudantes, una referencia de anestesia porque es muy complicado, pues habrá que suspenderlo. Pero el criterio así de plano es decir no porque faltó la anestesista, faltó una enfermera, no se puede, no debe ser lo normal, porque estaremos violando una norma que estableció el ministerio donde dice cuál es lo mínimo que debe para hacer una cirugía. En cuanto a los transportes que usted me comentó de la gasolina, eso siempre ha sido un elemento, no es nuevo, ese elemento no es nuevo, ese elemento es muy viejo, ya usado en la parte de las excusas o de las quejas que se han presentado a nivel de los hospitales en los casos de investigaciones. Bueno, no llegué porque esa noche estaba lloviendo o se cayó un árbol en la carretera.
y no puede llegar a la cirugía o no puede llegar a esa emergencia. Eso se resuelve muy fácil. Existen normas internas dentro del hospital que establecen cuáles son las condiciones en que usted fue contratado. Si usted fue contratado para un hospital y tiene una guardia de 24 horas, pues tiene que quedarse en el hospital, no tiene por qué estar llamando. Si operó en la mañana y hay un paciente que está muy grave, está en la UPA y necesita pues la atención especializada, porque usted fue el que lo operó y dejó un residente, pues usted tiene que estar pendiente ahí. Se complica, debe estar cerca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es si se determina de que ese médico debió haber estado ahí, porque tenía su guardia, tiene un compromiso ya con el hospital, pues no se va a salvar, va a tener su responsabilidad. Diferente que no haya ese tipo de criterio y que el paciente se pueda trasladar, el médico lo llame porque es un especialista que está en su casa y lo llama y no pudo llegar porque ahí no tiene gasolina. Eso son cosas diferentes. Entonces hay que irse a las normas del hospital. ¿Usted está en el hospital o está en su casa? Porque aquí dice que usted tiene una guardia de 24 horas, debe estar aquí. Pues bueno, quédese esta noche aquí. Buscaremos, no, que no tengo dónde quedarme. Bueno, se ha presentado casos donde uno dice, bueno, pero ¿por qué no se quedó con una cobijita y una almohada y un colchoncito de eso, de eso barato? Entonces, eso no se puede justificar, porque a la hora de una investigación, eso no va a servir de excusa a nada. Si usted tenía que estar ahí, tenía que estar ahí. No se pueden usar ese tipo de criterios, que la gasolina y eso, sino usarlo de acuerdo a las normas que establezca el hospital o que actualicen de acuerdo a estos criterios de pandemia dentro del hospital, doctor. Muy bien, y habíamos dejado para último esta situación. Ahorita tenemos que manejar a los pacientes en dos categorías. Tenemos el paciente COVID confirmado, que tiene una infección, y el otro paciente que tenemos que manejarlo como sospechoso, así no tenga pruebas positivas o así no tenga síntomas. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad o hasta qué punto podemos negarnos a dar atención en una situación de emergencia? O sea, dar anestesia a una cirugía de emergencia o atender una reanimación, un paciente en paro, cuando no tenemos los equipos de protección adecuados. Sí, no, la falta de cuestión de que por esta pandemia, pues todo eso en los hospitales, inclusive grandes hospitales, ha habido dificultades con los equipos, obviamente todos los países, por el grado elevado de pacientes, pues esto ha generado una crisis en todos los hospitales en el mundo. ¿Por qué? Porque no contaban con esas necesidades de recursos, por lo menos en equipos de protección, de equipos de bioseguridad. Entonces, eso se va a estimar de acuerdo a los criterios que se manejen dentro del hospital. Porque a mí me han preguntado en una ocasión unos médicos de un hospital en Venezuela, me llaman y me hacen una pregunta. Yo le dije, mira, ustedes tienen su familia, ustedes tienen su trabajo, ustedes tienen su equipo y todo. Si ustedes consideran que no pueden trabajar con ese equipo, con lo que le está suministrando el hospital, tienen que hacerle un reclamo al hospital y dejar constancia de esa en conjunto. Nosotros aquí los reunidos, y que quede porque no fue que llamé, yo dije y lo dije en el cafetín, sino hay que pasar un escrito. Nosotros los médicos tenemos este problema para que eso quede constancia y uno se pueda inhibir de una cirugía que sea electiva, por ejemplo. No cuento con un equipo de bioseguridad. Hasta que no estén presentes, no puedo ejercer esa, porque estoy corriendo en riesgo mi vida. Pero hay que plantearlo. Otra cosa que se manejó en los hospitales de Venezuela es que los mismos médicos de ese hospital, porque no podían, no había dinero, no les paraban mucho para sus equipos, entonces lo que hicieron fue ponerse a pedir, que sacan un aviso, solicitamos que nos traigan equipo. Entonces eso concientiza a la gente de que se dan cuenta de que los médicos no están trabajando sin equipo. Entonces obliga a la gente a tener que ir a buscar un equipo para llevarle una bata al doctor. Bueno, a este punto tenemos que llegar, pero siempre que el fin es protegerlo, pedir donaciones para eso. Yo sé que no es la forma que yo debo decir, pero no hay otra. Si usted lo pide al hospital, al ministerio, y no se lo entregan, pues hay que buscar otra forma. Y a veces, pues, es un poquito muy duro lo que yo voy a decir. Y yo se lo dije a un médico amigo mío que tenía ese problema con el oftalmólogo en una unidad. Yo le dije, si tú no consideras que el equipo es suficiente, no vayas para allá. Y si te dicen, te pasan una amonestación, la defiendemos. Y si tú llegas a un extremo que tienes que renunciar, lamentándolo mucho, pero está en juego su vida. Es paciente mayor, es diabético, y no puedo correr ese riesgo. Entonces lo ven obligado a tener que renunciar o tener que pasar reportes y habilitarse por falta de equipo, aunque él quiere trabajar, el equipo no cuenta.
Entonces eso hay que manejarlo como con mucho tacto para no entrar en conflictos políticos y nada de eso, sino manejarlo con criterios médicos. Esto es más médicos que políticos. Esto, doctor. Hay una pregunta bastante específica referente a que si alguien se acoge al artículo 35 del reglamento de quirófano, si y es despedido, por ejemplo, que se negó a dar una cirugía porque faltaban equipos necesarios, y es despedido, si puede ser reincorporado a su trabajo, si estableciera una demanda. Sí, primero hay que cumplir los pasos. Yo no manejo la parte administrativa, pero sí existe procedimiento de tipo administrativo, donde una vez con esa solicitud, él tiene el procedimiento administrativo que lo manejan otros abogados de otras áreas especiales, un abogado administrativista, donde él recurre de ese recurso dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días siguientes, él tiene que recurrir al director del hospital, al jefe suyo. Usted me votó, pero no había los equipos, y esto el reglamento contempla de que yo puedo, según el parágrafo único del artículo 35 del reglamento de quirófano 343-98 del Ministerio del año 12 de abril de 1998, me da a mí esa posibilidad de yo negarme a una cirugía porque faltó este equipo. Y yo lo hice basado en ese reglamento. Por lo tanto, no me puede usted votar si yo estoy cumpliendo con mis normas en P, no por mí, sino por la seguridad de ese paciente que está ahí en la cama. Porque nunca debe uno hablar por uno mismo, sino hablar por el tercero, que es el paciente, que es la estrella de esos hospitales. Todo eso está creado es para los pacientes, no para uno. Entonces uno refleja esa responsabilidad, esa falta de equipo en el problema que se le va a generar al paciente. Entonces, si no hay respuesta en 15 días, quiere decir que se mantuvo. Si no hay respuesta en 15 días, se mantuvo esa destitución, entonces se recurre a la vía judicial. Con esas negativas de esas apelaciones que se hicieron, entonces se va a un tribunal contencioso, se abre un procedimiento que puede durar 1 o 2 años, pero les aseguro que el restablecimiento y los pagos de todos los no cobrados se van a reintegrar siempre que uno se base en materia jurídica. Sé que estamos limitados con el tiempo, doctor. Cualquier otra pregunta, estamos pendientes. Otra invitación para más adelante, otro curso más explicativo, con más tiempo, en toda la orden. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno.